hace tiempo que no estudiamos un tema tan sencillo de entender. Yo creo que con simplemente leer este pasaje más o menos ya se entiende lo que quiere decir Santiago, ¿no? Pero vamos a incidir en un par de temas de interés y ver que hay un poco más aquí que lo que se ve a primera vista, aunque como digo, con simplemente leer este pasaje ya nos sentimos un poco aludidos, ya comprendemos a qué se refiere Santiago. Él ya desde el versículo 1 presenta el tema. El tema es lo que llama la acepción de personas. Es una palabra literalmente quiere decir recibir la cara y se usaba inicialmente simplemente para la manera que tratamos a la gente y llegó a tener un sentido negativo hasta tiempos del Nuevo Testamento, cuando esta frase quiere decir algo como discriminar o hacer favoritismo. Entonces está criticando aquí Santiago el favoritismo y él plantea un caso que cualquiera aquí puede identificar o entender, porque puede pasar perfectamente la misma cosa aquí mismo esta mañana, puede pasar lo mismo. Muchas veces en el Nuevo Testamento leemos algo y tenemos que reinterpretarlo un poco para aplicarlo en nuestros días. Por ejemplo, si hablamos de cómo tratar a los esclavos o cómo vivir como esclavo creyente, pues esto no podemos aplicar directamente. Tenemos que reinterpretarlo y decir cómo puede ser un buen amo o un buen trabajador en mi empresa, así aplicándolo a nuestra cultura. Pero en este caso, pues tenemos lo mismo, tenemos reuniones como la reunión que plantea Santiago aquí, un culto, y tenemos gente que nos visita, que puede ser una persona aparentemente rica o una persona más bien humilde, y cómo tratamos a esta persona. Y él dice que hay un peligro de que nosotros tratemos con demasiado bondad y amabilidad al rico pasando olímpicamente del pobre. Eso se llama favoritismo. Pues está mal, se entiende, plegamos y nos vamos a casa. Bueno, vamos a decir un poco más. Pero básicamente de esto va el tema. Él, como digo, presenta el caso en el versículo 2. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, literalmente dice dedos de oro. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el que quería ostentar o presumir de riquezas lo hacía con muchos anillos en los dedos. Y nosotros diríamos a aquel que llega, yo qué sé, con un Jaguar o un coche muy grande, o que con el último iPhone llega al culto, o según cómo va vestido se nota que es rico y le tratamos diferente, con preferencia, con favoritismo. Entonces, compara esto con la manera que igual trataríamos una persona menos rica, versículo 3, y le decimos, pues tú ponte aquí, a mis pies, o en el peor sitio de la iglesia. Está mal. Y vamos a ver por qué está mal exactamente. En la primera sección vamos a ver exactamente por qué es malo tratar a la gente así y hacer acepción de personas. Yo noto aquí 4 motivos por qué está mal practicar el favoritismo. 4 motivos de la sección versículos 1 al 7. Y vamos a hacer esta sección del 1 al 7 al revés. Voy a empezar con versículos 5, 6 y 7. En primer lugar, es una necedad hacerlo. Es poco cuerdo, es una locura hacerlo, porque según Santiago, si vamos a enseñar favoritismo a alguien, tendría que ser hacia los pobres, no a los ricos. Y Santiago tiene un argumento en versículos 5 a 7 para decir, si cabe, vamos a tratar mejor a los pobres, no a los ricos.
Para entender esto hay que entender un poco con quién está hablando Santiago. Dice Santiago 1:1 que los receptores, los recipientes, no, los que reciben son receptores. Los receptores de la carta son lo que Santiago llama la dispersión. La dispersión. Y se refiere a un grupo de creyentes, de los primeros creyentes que existieron, estamos sobre el año 50, que sufrieron una persecución. Es la persecución que registra Lucas en Hechos capítulo 8 en torno a la muerte de Esteban. Sabéis que dice aquí que había una persecución de la iglesia. Y dice en Hechos capítulo 8 que la iglesia fue esparcida por la zona. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los creyentes se van para escapar de la persecución, se quedan Santiago y algunos de los apóstoles en Jerusalén, escribe su carta desde Jerusalén a los pobres creyentes perseguidos, en especie de refugiados que están por Medio Oriente. Y estas personas dejan todo atrás, son pobres en general, la mayoría son pobres, se meten en deudas con gente rica que les ofrece trabajo y tal, pero se meten en deudas. Entonces, Santiago escribe en el versículo 6, ¿no os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Están siendo explotados y perseguidos por los ricos. Entonces, si vas a favorecer a alguien, que sea a los pobres. Además, como dice el versículo 5, Dios, si cabe, tiene una preferencia por los pobres. Eso lo vemos a lo largo de la Escritura, que hay una especie de un lugar especial en el corazón de Dios para los pobres. Versículo 5, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Y sabemos que en general la iglesia históricamente ha sido más bien una iglesia de pobres. Y los ricos que tienen tanto autosuficiencia tienden a rechazar el evangelio más que los pobres, que con su humildad están más abiertos al evangelio y las buenas noticias. Entonces, en primer lugar, el favoritismo es malo porque no tiene sentido, es una locura, no es cuerdo, no es lógico. En segundo lugar, versículo 4, final del versículo 4, que cuando enseñamos favoritismo, muchas veces es con malos pensamientos, con malas intenciones. Versículo 4 al final. ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que si entra un rico aquí y se siente aquí en nuestro culto, si le tratamos mejor, muchas veces es porque tenemos una intención mala. Queremos sacar algo de él. Puede ser que crees que te va a dar un trabajo, te va a caer algo de este rico, o igual estás pensando en la iglesia, mira, imagina el diezmo de este. Nos interesa tener este entre nosotros, más que un pobre que puede diezmar poca cosa. Entonces tenemos malas intenciones a veces. En tercer lugar, en general, también versículo 4, Santiago les tacha de jueces, y jueces es malo ser jueces. Hay algunos sentidos en que hemos de juzgar, pero en general la Biblia nos desaconseja juzgar a los demás, sobre todo por las apariencias. Nosotros no estamos llamados a juzgar a aquel que viene de fuera. Y esto es muy importante, no voy a ir ahora a ese capítulo, pero hay que leer 1 Corintios 5, donde establece un principio Pablo muy importante, que nosotros dentro de la iglesia tenemos que ser exigentes a los que se llaman creyentes. El que presume de ser hijo de Dios, de ser cristiano, pues
el estándar, la barra está muy alta. Tenemos que exigir mucho los unos a los otros en cuestión de ética, la manera de vivir y todo esto. Pero a los demás, si pecan, si hacen lo que hacen los que están ahí fuera, no nos toca enfadarnos, frustrarnos. El mundo es el mundo hace esas cosas. Los pecadores pecan. Y Pablo concluye, 1 Corintios 5:12, dice algo como, no tenéis que juzgar los de fuera, Dios los juzgará. Juzgarlos de dentro, tener exigencias fuertes, estrictos dentro, pero los que entran de fuera, si tienen una pinta rara, si obviamente tienen un estilo de vida que no nos gusta, no nos corresponde a nosotros juzgarle a esta persona. Cuarto lugar, y más importante, versículo 1. Al presentar el tema del favoritismo, Santiago quiere hacerlo a la luz de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Es la clave para entender la motivación aquí. ¿Por qué es malo el favoritismo? Porque tenemos un glorioso Señor Jesucristo. Y en dos sentidos es importante esto. En primer lugar, sabemos desde el principio al final de la Biblia que Dios no es culpable de respetar a las personas. Dios no hace aceptación de personas. Lo dice en toda la Biblia. Hasta los enemigos de Jesús, cuando se enfrentaban con Jesús, decían, Maestro, dinos lo que piensas de este tema, porque sabemos que tú no haces acepción de personas. Hasta sus enemigos reconocieron esto. Romanos capítulo 2, Colosenses 3, Efesios 6, 3 veces más en el Nuevo Testamento enfatiza que Dios no hace acepción de personas, practica favoritismo. Entonces, cuanto más nosotros, no tenemos derecho de hacerlo tampoco. En segundo lugar, fijaos en la palabra glorioso, nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque esa también es la clave aquí. Si realmente creemos que estamos en la presencia del glorioso Señor Jesucristo, ¿qué nos importa que entre un rico aquí y se siente a tu lado? No sé, imagina el caso, que entre Bill Gates, por ejemplo, se siente aquí, que entre Lionel Messi, se pone ahí detrás. Bueno, nos haría gracia, supongo, pero ¿de verdad que te impresionan estas cosas? Que uno sea famoso, que uno sea guapo o rico. Antes hemos cantado sobre todo riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Señor. Y es así. ¿Quién puede comparar con la gloria, la belleza y la riqueza de nuestro Dios y Señor? Entonces, si realmente te impresiona un Bill Gates, un Lionel Messi, yo creo que has perdido algo. No has entendido el Evangelio. Nosotros estamos en la presencia de alguien mucho mayor. Entonces el favoritismo se desvanece ante estas cosas, ante la realidad de la gloria de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? No. Sé que estáis pensándolo, pero podéis decirlo de vez en cuando también. Bueno, segundo bloque. Voy a plantear lo mismo, pero planteándolo un poco diferente. Seguimos pensando lo mismo, porque es malo y tal. Pero voy a plantearlo en la segunda parte del pasaje. ¿Realmente es tan importante? Porque a fin de cuentas es solo un tema, un pequeño detalle que yo igual he tratado mejor a este que a este. Es un detalle, pero realmente es tan importante. Para Santiago parece que sí, parece ser que sí. Es lo suficiente importante para estimularle a Santiago a escribir ese capítulo.
Y no solo es la sección que hacemos nosotros, sino también la segunda parte del capítulo 2, tan importante que Esteban tiene que llevar la semana que viene, suerte, sobre la relación entre fe y obras. Y simplemente observar este tipo de comportamiento de favoritismo en la iglesia parece ser ha sido suficiente para que Santiago escriba uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Nuestro pasaje y la siguiente parte, que es aún más importante. En segundo lugar, vemos en el versículo 8 que el tema del favoritismo toca con lo que Santiago llama la ley real. La ley real es la ley del rey, de nuestro rey, que él dice una ley muy importante a nosotros, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, infringimos esta ley si estamos cayendo en favoritismos. Y en tercer lugar, es importante, según versículos 9 a 11, por una característica importante de la ley de Dios. Y esta característica es que la ley es una sola, aunque consiste en varias partes, elementos, los 10 mandamientos, por ejemplo, y hay muchas leyes, pero hay una ley. O sea, Dios lo ve como una cosa entera, una cosa sola, unida, y según la Biblia, incluyendo las palabras de Santiago aquí, si tú rompes una parte, rompes todo. Si tú dejas de cumplir una ley, de las muchas, pues la has pifiado toda la ley. Es como un teléfono, un número de teléfono, que puede tener 9 cifras y marcas y fallas en uno de los 9, no vas a conectar. Dices, pues solo fallé en uno. Bueno, es igual fallar en 9 cifras que en uno. Las has pifiado. Entonces uno no puede ir por ahí diciendo, bueno, igual trato mal a los que entran en la iglesia, pero a mi esposa la trato bien. No, tienes que cumplir toda la ley si quieres estar bien, si quieres conectar con Dios. Eso es un problema para la humanidad y todos podemos decir lo mismo, ¿no? Que igual no soy perfecto, pero algunas cosas hago bien. No, Dios dice que todos somos pecadores porque todos fallamos en algo, aunque solo sea un punto. Esto es el argumento de Santiago, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todo. Esa es la gravedad del tema. También es tan importante en cuarto lugar porque está intentando comunicar en este capítulo Santiago que nuestras obras son importantes. Nuestras obras son importantes. Como buenos protestantes sabemos que nadie es justificado ante Dios por sus obras, que la única esperanza que tenemos de estar justos y bien en comunión con Dios es lavamiento por la sangre de Cristo. Es el perdón que Dios ofrece a través de la cruz y el don de la fe, que nosotros podemos creer en Dios, aceptar el perdón y la nueva vida en Cristo. Esa es la única manera de ser salvo. No podemos ganar con nuestras obras la salvación. Pero Santiago quiere decir que las obras, incluyendo la manera de tratar el que entra en el culto, las obras tienen su importancia. En la segunda parte del capítulo, la semana que viene, vamos a ver que las obras son importantes para demostrar y manifestar nuestra fe y para ver si es auténtico o no. Pero aquí su énfasis es otra. Lo que quiere decir en esta parte es que nuestras obras serán juzgadas. Nos recuerda de una doctrina que es que aunque
nuestros pecados no serán juzgados, ya fueron juzgados en la cruz, en la persona de Cristo, nuestro sustituto. Nuestras obras sí serán juzgadas. No sé si todos los creyentes aquí sabían esto. Puede ser noticia para alguien, pero cada uno de nosotros, los creyentes, vamos a aparecer ante lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 habla de ello. 1 Corintios 3 también y Romanos 14. Son varios pasajes donde nos da a entender que el creyente va al cielo, tiene la salvación garantizada. No es un tema de infierno o cielo aquí. Porque nuestros pecados están perdonados, estamos limpios, estamos justos. Pero para muchos de nosotros llegaremos al cielo por los pelos, vamos a decirlo ahí, justito, con el perdón en la mano, gracias a Jesús, pero nada más. Pero Dios quiere hacer más que esto, quiere premiarnos, quiere darnos galardones y todo lo demás. Y por eso, cada cosa que hacemos, a partir del momento en que creemos, pues será evaluada. Y tendremos que dar cuenta a Dios. Hay un examen final para el creyente. Y por eso nuestras obras, incluyendo el trato a los demás, son importantes. Vamos a simplemente ver el versículo, no sé si estoy sorprendiendo a alguien. 2 Corintios 5. Pablo está hablando de serle agradable, procurar ser agradable a Dios. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Vamos a tener que rendir cuentas a Dios por nuestro servicio a partir del momento en que creemos en Él. Y finalmente, quiero reflexionar sobre esto, sobre ese examen final que vamos a afrontar todos los creyentes, y compararlo con los exámenes que pongo yo en la escuela. No sé si hace muchos años que ustedes no hacen ningún examen, pero igual os podéis acordar cómo te levantaste aquel día del examen. ¿Con ganas, con alegría o con un cierto temor? Yo tengo alumnos, son pocos, pero tengo alumnos que vienen contentos al cole el día del examen. Que vienen con una sonrisa y dicen, venga, profe, ¿dónde está el examen? Empezamos. Insisto que son pocos, pero hay algunos. ¿Sabéis por qué? Porque lo han preparado, porque se lo han currado, porque han empollado la lección. Y tienen ganas de demostrarlo. Y tienen ganas de recibir la nota, porque saben que van por un 10 o lo que sea. Creo que esta actitud es posible tener en la vida cristiana frente a nuestro examen final ante el tribunal de Cristo. Es decir, yo tengo ganas de que venga aquel día, no porque me considero gran persona con autocomplacencia, que yo soy el mejor ni nada así, pero porque sé que he intentado ser fiel y que el Señor es fiel en premiar
aquello que he hecho por Él, incluyendo mi manera de tratar a aquel que entra por primera vez en la iglesia. ¿De dónde saco esta idea? Pues versículos 12 y 13 es la única parte del pasaje un poco difícil de interpretar, pero os voy a explicarlo como entiendo yo, 12 y 13. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, Santiago, en primer lugar, en versículo 12, habla de un juicio que vamos a afrontar. Seremos juzgados por, y dice por qué, por la ley de libertad. Problemas de interpretación. La palabra ley es la más difícil en todo el Nuevo Testamento para interpretar, porque se usa en 5 o 6 sentidos diferentes. Pero en Santiago, si remontas al capítulo 1, está claro que Santiago usa la frase ley de libertad en el sentido de palabra de Dios. Es un sinónimo de Biblia, revelación, palabra de Dios. Entonces nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios, por la revelación que recibimos, por esta Biblia que teníamos en las manos y que a veces incluso leímos, por estos 8.942 sermones que escuchaste en tu vida, serás juzgado por lo que has recibido, por la palabra de Dios, que dice cosas como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a la luz de esto, versículo 13, dice la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esta palabra triunfo quiere decir alegrarse, gloriarse, ver con buenos ojos el juicio. Entonces la idea aquí es aquel alumno que viene contento al examen porque espera una buena nota. Y nosotros podemos afrontar el tribunal de Cristo con ganas. Normalmente pensamos en el juicio, oh no, juicio, no quiero que Dios me juzgue. Pero Dios a sus hijos quiere juzgarles para premiar, no tanto para darles un castigo. Juan 5:44. Vamos a demostrar esto. Juan 5:44. Jesús está hablando con el pueblo y él quiere acusar al pueblo de tener tanto interés en la popularidad, en quedar bien con los demás, que pasan de él. El pueblo rechaza a Jesús porque quiere la gloria terrenal, quiere ser popular y lo demás. Entonces, Jesús, ¿qué dice? 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Fijaos que lo que está diciendo aquí es importante. Dios quiere dar gloria a nosotros. La idea aquí es dar alabanza, dar buenas palabras, no me salen a mí las palabras. Elogios, bien. Quiere premiar. Nosotros queremos que los demás nos elogien, pero la alternativa es buscar los elogios de Dios. Aquel día que Dios diga igual a alguno de nosotros, buen siervo fiel, por ejemplo. O tú qué buena persona que recibiste aquel día, aquel que entró nuevo en la iglesia. Entonces es un estímulo para nosotros, que no pensemos tanto en el juicio como que Dios quiere machacarnos, sino que Dios quiere
elevarnos y decir, qué bien, mi hijo, mi hija. Dios es así, es generoso. No está buscando machacarte. Entonces, esto es el sentido de que cuando Santiago dice la misericordia triunfa sobre el juicio. Que nosotros hemos practicado la misericordia, vamos a ir alegrándonos al día del juicio, no sufriendo. Bueno, mi conclusión es muy sencillo. La aplicación más llana y sencilla es que cuando entran por esta puerta personas nuevas, les tratemos bien a todos. No es que hemos de tratar mal a los ricos, tampoco. Tenemos que tratar igual de bien a todos. Y gracias a Dios tenemos a Vicky y tenemos a Esther y un equipo de gente acomodadores, ¿cómo os llamáis? Y entran y hay una persona nueva despistada aquí de pie y Vicky viene y dice, mira, aquí hay un buen asiento, o otros lo hacen. Pero no lo dejemos todo a los profesionales, es un trabajo de todos, ¿verdad? Cuando alguien viene, yo sufro a veces cuando hay personas ahí y nadie hace nada. Sobre todo los que os sentáis ahí, sensibles a los que entran nuevos. Eso es la aplicación sencilla, que no juzguemos mal, y si entra uno que no es el más guapo del mundo, que no juzguemos mal, que le tratemos bien. Esa es la aplicación llana y sencilla, que hagamos lo que nos llama a hacer Santiago. En segundo lugar, reflexionar de que una cosa tan sencilla, tan trivial como la manera de tratar a una persona nueva revela cosas más profundas y más importantes. Revela algo de nuestra actitud hacia el prójimo y algo de lo que realmente entendemos que es nuestro Señor glorioso. Entonces el reto aquí es el reto de este año, obedecer, ser como Cristo, amar a Dios y amar al prójimo. Amén.